Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros en esta, su consulta médica. Bienvenidos sean todos a esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y para mí es un gratísimo placer poder compartir en sus hogares, también a través de nuestras plataformas digitales, la consulta médica con el @ y el hashtag en todas nuestras redes sociales. En este programa siempre nosotros compartimos al inicio nuestro compendio, nuestro informe de salud. Nuestro informe de salud es un compendio de las informaciones de las últimas y las que han transcurrido durante la semana, y alrededor de 35,000 hombres y mujeres trabajan desde el pasado jueves en la recolección de datos de más de 4.5 millones de hogares dominicanos, con la intención de recorrer hasta lo más recóndito del territorio para levantar los datos del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, labor que se extenderá hasta el próximo 23 de noviembre. El 10º Censo Nacional de Población y Vivienda continuará hasta el día 23 de este mes en horario desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, y que se pudiera concertar un extra de 6 a 7 de la noche para recuperar la cobertura con las personas que no estén en sus hogares en horarios laborables, sin la necesidad de decretar días no laborables, debido a que la jornada se extenderá por unos 14 días, incluyendo sábados y domingos, para que ningún ciudadano se quede fuera de las estadísticas. Empadronadores debidamente identificados portando gorra, chaleco e indumentaria en azul y blanco con el logo de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, y un carnet de identificación con un código QR con el cual se podrá confirmar que verdaderamente pertenece al personal de censo. Además, quienes no tengan acceso al código QR pueden llamar al *462 y con la cédula del empadronador verificar si esa persona está designada a ese sector. La primera persona en ser censada por la directora de la ONE, Miosotis Rivas Peña, fue el presidente de la República, Luis Abinader, el pasado jueves en la mañana en su casa ubicada en el sector La Julia del Distrito Nacional. Si no hay datos correctos, no hay políticas públicas correctas. Y pongo varios ejemplos. ¿Cómo podemos saber cuántas escuelas vamos a construir en un lugar si no sabemos cuántos estudiantes hay? ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a responder con los servicios médicos de hospitales, de unidades de asistencia primaria, si no sabemos cuántas personas son en cada localidad? Entonces, este censo que estamos haciendo, el Estado Dominicano está haciendo un enorme sacrificio con un gran costo que lo hemos preparado durante más de un año, tiene que ser apoyado, y apoyado por todos, porque este es un censo para el país. Este es un censo para que sirva a las políticas públicas de este gobierno y de los próximos gobiernos. Y por eso yo les pido a todos que colaboren. El director del censo, Víctor Romero, explicó que el objetivo es contar a las personas y viviendas que existen en el territorio dominicano sin importar la condición migratoria. Aseguró que esta información es útil debido a que esas personas demandan servicios, consumen bienes y producen activos en el territorio, y porque las políticas públicas afectan a todos. Romero expresó que los empadronadores no tienen que entrar a las áreas privadas de las viviendas, con trabajar desde la galería, desde las marquesinas, desde el umbral de la puerta, perfectamente pueden recabar todas las informaciones que se necesitan para un correcto empadronamiento, aclaró. Y el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Daniel Rivera, calificó sumamente importante la elaboración del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, que se realizará durante los días
del 10 al 23 de noviembre del 2022, ya que para la institución significa poder contar con datos claros y precisos de los diferentes grupos etarios, como son infantes, adolescentes y adultos mayores, y así determinar la programación en el gasto de salud y los servicios que demanda la población. En ese contexto hizo un llamado a todos los habitantes del país a colaborar, estar atentos y abrir sus puertas para que ofrezcan los datos para la captura de información. Indicó que es importante, por ejemplo, determinar cuánto se va a invertir en la compra de vacunas anual y a los grupos que se les va a aplicar según las edades. Y en ese sentido destacó que en el caso de las influencias, en la actualidad se invirtió en la adquisición de unas 475,000 vacunas para 3 segmentos: los infantes de 6 meses a 2 años, embarazadas y adultos mayores. En otro orden, el ministro de Salud señaló que con relación al cólera se sigue vigilando la zona fronteriza y garantizó que la situación epidemiológica está controlada bajo supervisión y reiteró que en el país no se han registrado nuevos casos. Y un llamado al diálogo que permitirá escuchar a los sectores y poner fin al conflicto que afecta al Colegio Médico Dominicano y las administradoras de riesgos de salud, hizo esta semana el ministro de Salud Pública al señalar que las suspensiones de servicios generan preocupación en los pacientes. El doctor Daniel Rivera, coordinador del Gabinete de Salud, dijo que tanto desde la Superintendencia de Salud como de la Presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Social se han estado haciendo gestiones para que se produzca un encuentro que ponga fin al conflicto. El ministro de Salud Pública fue entrevistado al encabezar una rueda de prensa en el sector Las 800 de Los Ríos sobre el llamado a desafiliación, suspensión de servicios que hizo el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas, que incluye hasta el momento a las ARS Universal y Mafre Salud, así como de manera regional a Monumental en el norte, Renacer en el sur y Sigmac en el este. Entiende que se debe llegar a un acuerdo para la tranquilidad de los pacientes y sobre todo en esta época en que las condiciones climáticas están inestables, es necesario tener estabilidad en los servicios de salud, afirmó. Rivera dijo que con miras a que se produzca ese diálogo, ha estado sosteniendo conversaciones con las diferentes autoridades del sistema para que se abra ese espacio de discusiones en la sede del Consejo Nacional de Seguridad Social. Entre las demandas del Colegio Médico Dominicano figuran que el Plan Básico de Salud sea ampliado con un catálogo de servicios más incluyente, mejorar el acceso de la población a atenciones médicas especializadas y que se les permita a los médicos certificados por su respectiva sociedad formar parte de la red de portadores de servicios sin necesidad de un código otorgado por las ARS. Y el Ministerio de Interior y Policía emitió esta semana una resolución en la que prohíbe de forma temporal el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo. Citando los últimos casos de muertes y hechos violentos ocurridos, el Ministerio de Interior y Policía emitió esta semana la resolución 00722 que prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en todo establecimiento comercial de lunes a domingo, desde las 12 de la madrugada hasta las 8 de la mañana en varios puntos del Gran Santo Domingo. La resolución señala que la prohibición está en vigencia desde el lunes 7 de noviembre en los municipios de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Boca Chica, Los Alcarrizos, San Antonio de Guerra y los distintos municipales pertenecientes a cada uno de estos. Y debido al acontecimiento atmosférico que ocurrió el pasado viernes, afectando vehículos y propiedades, la Superintendencia de Seguros informó a los usuarios que deben entregar a las compañías de seguros todas las informaciones de los daños ocasionados. Indica que los vehículos de motor con cobertura por daños propios, seguro full, incluyendo la cobertura de riesgos comprensivos, tienen derecho a ser resarcidos por la inundación. Precisa que el seguro obligatorio de vehículos de motor, el seguro de ley, solo cubre daños a la propiedad ajena y lesiones y o muertes a terceros. Indicó que para reclamar se deben llevar a la aseguradora
las pruebas del siniestro, fotos y videos, así como cualquier otra documentación razonable requerida por el asegurador relacionada al daño o pérdida material del siniestro que se reclama su indemnización. Hasta mediados de semana, los miembros de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, CADOAR, habían registrado unas 500 reclamaciones de propietarios de vehículos de motor que sufrieron daños ocasionados por las inundaciones del pasado viernes en la ciudad capital. Miguel Villamán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, dice que se espera que los reclamos lleguen a 1,000. Y en el marco de la celebración de la Semana de la Calidad, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, fue galardonado con la Nortic de Oro 2022. Es un reconocimiento entregado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, OCTI, a todas aquellas instituciones gubernamentales que cumplan con las certificaciones correspondientes de al menos 6 estándares implementados por el Estado Dominicano para estandarizar y eficientizar el uso de las TIC en la administración pública. Esta semana también el Seguro Nacional de Salud, SENASA, realizó la firma de un acuerdo de colaboración junto al Gabinete de la Familia como parte de la iniciativa denominada Botón Verde, que surge como un interés del gobierno de la República Dominicana de beneficiar a toda la población junto a una serie de actividades a nivel nacional a propósito de celebrarse el mes de la familia en noviembre. Esta actividad fue realizada en la sede central de SENASA, siendo los firmantes el doctor Santiago Jacín, director ejecutivo de la ARS, y el pastor Dio Astacio, coordinador general del Gabinete de la Familia, junto a un equipo de colaboradores de ambas instituciones. SENASA se compromete a colaborar con el Gabinete de la Familia en la conformación de alerta temprana ante desafíos que amenacen el desarrollo y estabilidad de las familias. Esto a través del apoyo de los diferentes programas que se ejecutan desde SENASA. Además del acuerdo, SENASA conformó un comité de familia como parte de las disposiciones oficiales del gobierno para fortalecer las acciones institucionales y de esta forma aunar voluntades para la gestión y apoyo de solicitudes interinstitucionales en respuesta a necesidades de la ciudadanía dominicana. Y esta semana también se iniciaron las reuniones de cancilleres del SICA y la comunidad andina. Los ministros de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, y de la República de Perú, César Landa, manifestaron su preocupación por los impactos derivados del cambio climático que representa una amenaza para la vida, el ecosistema y los medios de subsistencia, especialmente en los pequeños estados insulares en desarrollo de la región. Y la ARS Primera presenta a Pili, el primer chatbot de interacción en línea. En apego a su compromiso con el bienestar de sus afiliados y en consonancia con su estrategia de impulso a la transformación digital, ARS Primera ha desarrollado Pili, un chatbot exclusivo para que sus afiliados puedan tener acceso e información general y detallada de los procesos y servicios de su plan de salud. Para interactuar con la asistente virtual Pili, el afiliado puede hacerlo a través de WhatsApp al 809-476-3300 y de la página web www.arsprimera.com, donde podrá realizar consultas del estado o vigencia de su plan, consultar sobre cobertura y disponibilidad para compra de medicamentos, incluir dependientes, preautorizar terapias, laboratorios y estudios, activar su carnet, acceder a la información de su núcleo familiar, actualizar sus datos y ver los estatus de sus solicitudes. De igual manera, Pili permite al afiliado validar la red de prestadores médicos y centros disponibles, las oficinas de servicio y horarios, acceder a los programas de control de riesgo de salud, así como descargar formularios de solicitudes y declaraciones sin necesidad de trasladarse.
Y el Instituto Nacional de Diabetes de Endocrinología y Nutrición, el INDEN, culminó la celebración de su 50º aniversario en un evento donde mostró los aportes sociales, educativos y de avances médicos que ha tenido el reconocido Hospital de la Diabetes en el país, así como la trascendencia y permanencia del legado familiar de su fundador, el doctor Jorge Abraham Jasuri Vales. En un emotivo discurso central, doña Mercedes Toral de Jasuri, presidenta del Patronato contra la Diabetes, expuso una semblanza histórica del hospital desde la idea de su concepción hasta los últimos tiempos. Destacó que el INDEN es una institución privada sin fines de lucro que presenta un legado para la sociedad dominicana y muy especialmente para los diabéticos de una población vulnerable con recursos limitados, concebido con mucho amor y con fervor de Dios hace ya 50 años. El doctor Ammar Ibrahim, director general del INDEN, habló sobre la importancia de haber fundado este patronato hace ya 50 años, cuando la diabetes era un padecimiento desconocido, cuya condición hoy es ya amigable gracias a los avances de la medicina moderna y el trabajo constante de los médicos sobre esta enfermedad. Según los datos más recientes, se realizan unas 85.000 consultas anuales de diabetes, adicional a 21.000 consultas de oftalmología, 50.000 de curas de pie diabético y 1.600 cirugías de pie diabético. El INDEN resaltó que a sus 50 años recibe anualmente más de 10.000 consultas de diabetes para personas que van por primera vez. Y cada 12 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Neumonía. La neumonía sigue siendo la principal causa de muerte en niños menores de 5 años. Solo el año pasado casi 1 millón de niños menores de 5 años murieron a causa de la neumonía. El impacto de esta enfermedad es mayor entre los más pobres y vulnerables. En el 2015 la enfermedad se llevó la vida de 922.000 niños menores de 5 años en el mundo. Esto implica una pérdida de 2.500 vidas al día. Desde el año 2000 el número de muertes infantiles ha disminuido en un 47%. El enorme progreso se ha conseguido gracias a las vacunas, las mejoras en la nutrición y el tratamiento. Y luego de la pausa les compartiremos la entrevista que le hiciéramos al doctor Jorge Marte Weiss, médico neumólogo y director médico de Sedimat. Con él vamos a conversar precisamente sobre las enfermedades de las vías respiratorias. No se lo pierda luego de la pausa. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Desde hace más de 20 años, tú has sido nuestra prioridad. Siempre hemos estado disponibles para ti, acompañándote en cada momento, innovando constantemente para continuar creciendo juntos. Hoy seguimos evolucionando por ti y por los tuyos, enfocados en fortalecer nuestra red, poniendo a tu alcance canales de atención simples y ágiles, para que vivas en salud y bienestar. Primero en escucharte, en cuidarte y en estar ahí para ti siempre. ARS Primera. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos, quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte, participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte, participa del censo. Los cambios grandes o pequeños son la clave vital de la evolución. Se moderniza nuestra página web El Nuevo Diario, optimizada para lograr un recorrido informativo audaz y de fácil manejo. Creamos una página web exclusiva para El Nuevo Diario TV, con toda la información de los espacios,
con una videoteca para que no te pierdas ningún contenido de tu interés. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Al concluir el 11º Foro Parlamentario Iberoamericano, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, agradeció a los participantes la aprobación de una declaración especial sobre la situación que vive el hermano país de Haití. El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de comercio marítimo, el proyecto que modifica la ley para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. En los trabajos legislativos, la Comisión de Hacienda recibió al ministro de Salud, Daniel Rivera, y funcionarios del Ministerio de Administración Pública como parte de las labores de consulta para analizar el proyecto de ley sobre compras y contrataciones públicas, mientras que representantes de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos comparecieron ante la Comisión de Salud Pública para abordar el tema de los medicamentos de alto costo. El Senado de la República reconoció a la Fundación John Péame por su labor solidaria. Durante el acto, el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, dispuso la entrega de un donativo económico a la organización. Además, se homenajeó a la maestra Miriam de la Rosa Rodríguez por sus aportes al desarrollo de la provincia de San Cristóbal. En el marco del programa de visitas guiadas, un grupo de no videntes de la Asociación de Ciegos del Cibao experimentaron ser senadores por un día, al igual que 150 estudiantes de diferentes escuelas del país. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y me honra, me siento sumamente complacido con nuestro invitado de hoy y esperamos también que para ustedes puedan, todas estas inquietudes que nos han enviado, puedan ustedes también tener respuestas a través de esta entrevista especial con el doctor Jorge Marte Báez, quien es médico neumólogo, internista, intensivista y especialista en sueño. El doctor Marte Báez también es director médico de CEDIMAD y asesor médico del Poder Ejecutivo en el tema de salud. Doctor, para mí un gran honor tenerlo en esta consulta médica de hoy. Patricio, el honor es mío. Te agradezco la gentileza de tenerme contigo hoy comentando sobre actualidades en salud. Que bueno, definitivamente quisiéramos conversar sobre temas importantes, sobre las afecciones en materia de las enfermedades respiratorias, de las vías respiratorias de manera específica y de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la salud del pulmón. ¿Qué le parece? Bueno, el mes de noviembre es un mes muy apropiado para hablar de cosas relativas al pulmón. Como dice, es el mes que se celebra el Día Mundial de la Neumonía, del cáncer de pulmón y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además tenemos el COVID y una serie de cosas que son pertinentes al área. Así, ¿cómo podemos clasificar estas enfermedades? ¿De qué puede padecer el pulmón? ¿De qué puede enfermarse las vías respiratorias, ¿no? Incluyendo, ¿verdad?, todo lo que es el tracto respiratorio, la boca, la laringe, la faringe y los pulmones, ¿no? Mira, miles de enfermedades pueden afectar todo el sistema respiratorio. Pero ¿qué te parece si tomamos como ejemplo esas que de alguna forma se conmemora su día en este mes con el hecho de recordar que realmente son entidades no zoológicas, enfermedades que necesitan mucho más atención? El cáncer de pulmón, por ejemplo, es la malignidad de la que mueren más personas al año en el mundo entero. En Estados Unidos solamente mueren unas 130 a 140 mil personas al año de cáncer de pulmón. Más personas mueren por cáncer de pulmón que por los próximos 4 cánceres que le siguen juntos como causa de mortalidad. Y con respecto a los otros cánceres por ejemplo, lo más conocido y lo que tienen más trascendencia, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, que son cánceres también que están arrojando muchas muertes en la actualidad. ¿Cómo podemos ubicarlo dentro de estos cánceres? Me viene como anillo al dedo los dos que tú citas como ejemplo. El cáncer de mama y el cáncer de próstata son ambos
un poco más frecuentes en incidencia que el cáncer de pulmón. Sin embargo, de cáncer de pulmón se mueren más personas que estos dos juntos y que el cáncer de colon, que también viene cerca con muy frecuencia. O sea que no es el cáncer más frecuente, pero es el más mortal y muy difícil de tratar. Dentro de las diferentes afecciones que tienen las vías respiratorias, ¿cuáles son aquellas situaciones o estilo de vida que precisamente influyen en estas enfermedades? No solamente el cáncer, ¿verdad? Una serie de enfermedades que ya son perfectamente conocidas, como la neumonía, por ejemplo, y otras tantas, ¿verdad? Que son conocidas, como la bronquitis, la efisemia, ¿verdad? Y el EPOC, que no podemos dejar de mencionar, ¿verdad? Me gustaría de manera muy rápido saber la diferencia entre estas enfermedades, cómo actúan y de qué se tratan. Sobre todo, doctor, me interesa ver lo que es el EPOC. Recientemente hemos estado escuchando esta palabra, que es la enfermedad pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? De eso se trata. Sí, mira, mencionaste la neumonía, que es una infección y es la causa infecciosa más frecuente de muerte en el mundo entero. Y preguntabas al inicio de tu intervención algo relacionado con el estilo de vida y cómo diferenciar algunas de estas condiciones. El EPOC es una enfermedad respiratoria típica que tiene mucho que ver con el estilo de vida, en particular con una costumbre nociva, que es la de fumar, la del cigarrillo. Alrededor de un 80-85% de los pacientes con, como dijiste, enfermedad pulmonar obstructiva crónica son fumadores, han fumado en exceso, y aunque hay otras causas, veo que en el interín me hablaba de la conferencia haciendo énfasis en el carbón, el cocinar con carbón de leña es otra causa de EPOC también, aún en no fumadores, y hay otras exposiciones. ¿De qué se trata esta enfermedad? ¿Cómo se manifiesta, Mira, doctor? Si lo pudiésemos poner de la forma más sencilla posible, una inflamación crónica inducida por el tabaco o por una de las otras causas menores produce cambios estructurales en el pulmón que son progresivos y va ocurriendo como si el pulmón se fuese endureciendo y envejeciendo a la vez. Mencionabas enfisema también, que es una de las formas de EPOC que hay, en la que tejido pulmonar es sustituido por aire fundamentalmente, por lo que llamamos bulas o quistes en los pulmones, que son una especie de vejiga llena de aire, donde antes había y estaba supuesto haber tejido de pulmón. El EPOC, no vaya la teleaudiencia a creer que es una enfermedad poco común. Hoy en día, en los países desarrollados, es la tercera causa de muerte más frecuente. Wow. O sea que estamos hablando de un problema, de hecho, todos los problemas que hasta ahora tú has traído a la mesa son problemas de una magnitud arrolladora. ¿Y cómo se sabe que una persona está padeciendo de esta enfermedad, doctor? ¿Cuáles son los síntomas que siente la persona? Y también si es una enfermedad que se puede recuperar, si se cura la gente de EPOC. Mira, ¿cómo te das cuenta que una persona tiene EPOC? Primero está la historia clínica. Ya dijimos que la absoluta mayoría de los pacientes son fumadores o tienen otro tipo de exposición. Y el paciente usualmente consulta o presenta, y hago la diferencia porque a veces los pacientes con EPOC son muy reticentes a ir a consultar al médico, y cuando lo van a consultar a veces es un poco tarde. Pero los síntomas más frecuentes son disnea, es decir,
falta de respiración y tos, que frecuentemente esta tos es productiva, va acompañada de producción de flema. Es decir, es un paciente que comienza a decirte que él antes hacía cosas que ahora no puede porque tiene que pararse a descansar porque le falta el aire, está tosiendo gran parte del día, casi todos los días, y frecuentemente produce flema que a veces se hace más abundante, cambia de color, y a veces cuando hay estas observaciones los pacientes se ponen agudamente enfermos, con fiebre, etc. Si se puede curar, mira, no, la EPOC no tiene cura al día de hoy. Se puede controlar y con suerte detener o enlentecer su progresión. La primera y por mucho más importante de cualquier medida médica es dejar de fumar o detener el agente ofensivo que entendemos la está causando. Luego, hay una serie de medicamentos que se utilizan, como te digo, para detener o enlentecer la progresión. El EPOC es una causa frecuente en países desarrollados de la necesidad de trasplante de pulmón. Algunos avances en descubrimiento en lo que respecta a la medicación, algunos nuevos medicamentos para esta enfermedad, doctor. Mira, tu pregunta se torna cada vez más interesante porque te dije hace un par de minutos que era la tercera causa de muerte más frecuente. Sin embargo, si nosotros tomamos la lista de las 10 causas de muerte más frecuentes en Estados Unidos y en Europa, a mediados de la década de los 60, vemos que todas, o mejor dicho, 9 de ellas, al día de hoy, han disminuido claramente su frecuencia de causa de muerte, excepto la EPOC, que solo en los últimos 5 años ha disminuido mínimamente. Y una de las razones es que ha habido una relativa escasez de nuevos descubrimientos de medicamentos para tratarla. Hasta ahora ninguno para curarla, pero incluso para tratarla y controlarla tenemos limitaciones importantes. Hay clases de medicamentos como broncodilatadores, antiinflamatorios, ciertamente los antibióticos y otro tipo de medicamentos que nos son muy útiles, pero no hemos tenido el desarrollo de un armamentario farmacológico como ha ocurrido para las enfermedades coronarias, para la hipertensión arterial, solo para citarte ejemplos de enfermedades comunes. Bien, doctor, pero hay una percepción, por lo menos yo tengo la percepción de que el tabaquismo, la adicción a la nicotina a nivel mundial, sobre todo en nuestro país, he notado que el fumar se ha controlado mucho, incluso con las prohibiciones, ¿verdad? Incluso las promociones publicitarias necesariamente tienen que definir el daño que hace el tabaco, el alcohol, etcétera, y que quizás esto ha frenado un poquito la incidencia, ¿verdad?, de este problema en esta enfermedad del POC, ¿no? Mira, a nosotros los dominicanos nos gusta criticar mucho a los dominicanos, pero lo cierto es que dentro de esos comportamientos culturales dominicanos hay algunos que no sé si tiene alguna explicación social o antropológica, y uno de esos difícil de entender es por qué los dominicanos en las últimas décadas hemos estado fumando menos. Y no se debe solamente a las campañas de educación, juega un rol, pero hay países con campañas de educación mucho más grandes que la nuestra y sin embargo no son exitosas en términos de que disminuya el hábito tabáquico. España, por ejemplo, en España hace tiempo que no hay un solo año en que no aumente la cantidad de personas que fuman. En Sudamérica, Argentina, por ejemplo, Chile, son países en los que se desarrollan campañas antitabáquicas agresivas. No, y ahora también con los cigarrillos electrónicos, ¿no?
el vapeo también, la juca, todos estos nuevas formas de consumir tabaco, ¿no? Que traen problemas de ellos mismos, agregan. El cigarrillo electrónico puede ser una herramienta útil para dejar de fumar, sin embargo, ya nos inventamos ponerle marihuana, vitamina E, hacer un sinnúmero de cosas que... Como especialista, ¿cuál es su consideración en lo que respecta a la utilización de esta nueva forma de consumir tabaco, la juca sobre todo, y el cigarrillo electrónico? No, en sentido general son dañinas. El cigarrillo electrónico, si es guiado por un monitoreo médico, el cigarrillo electrónico en el que no se utilicen aditivos adicionales, si es guiado por un monitoreo médico de cerca y es con la intención de dejar el tabaco, porque el cigarrillo electrónico original, digamos, contiene nicotina, y para dejar de fumar hay que irse deshabituando la nicotina, pero no contiene todas las otras cosas nocivas, carcinógenos que contiene el tabaco, solo si es el cigarrillo electrónico original guiado y monitoreado por un médico de cerca, es aceptable, si no hace más mal que bien. Así es, doctor, tenemos que hacer una pausa con su permiso. Nosotros vamos a hacer esta pausa y vamos a retornar conversando con nuestro invitado especial, el doctor Jorge Marte Báez, director médico de Sedimat y asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud. Regresamos en breve. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Estadísticamente hablando, el 90% de las personas padecerá en algún momento dolor crónico musculoesquelético. Y actualmente, el 40% de todas las personas sufre dolor crónico. En nuestro centro de proloterapia manejamos de manera espectacular con la última tecnología de punta y además con la técnica no quirúrgica más avanzada. Si usted es uno de los dominicanos que tiene dolores, acérquese a nosotros y verá resultados impresionantes. Centro de Proloterapia y Manejo del Dolor. Luis Amía Mateo, Edificio Sprint Center. Teléfono 809-567-5050. Dolor, ni un día más. Regresamos a La Consulta Médica. Continuamos, esta es La Consulta Médica. Yo soy Patricio Peralta, hoy en la grata compañía del doctor Jorge Marte Báez, director médico de Sedimat, y estamos conversando sobre todas estas afecciones que tienen que ver con el sistema, las vías respiratorio y el órgano del pulmón. Y precisamente si hablamos de enfermedades respiratorias, doctor, es imposible dejar de hablar sobre el tema obligado que es el COVID, ¿no? El SARS-CoV-2. Sí, precisamente teníamos entendido que al inicio de cómo afectaba el COVID al ser humano era por coágulos en los pulmones. Se estimaba que en principio, y que todavía evidentemente sigue siendo la situación, pero que no solamente afectaba a los pulmones, que era una enfermedad de vías respiratorias, sino también que afectaba a otros órganos como el corazón, como el páncreas, el hígado, etcétera. Y en base a eso sí me gustaría que usted nos dijera de qué manera, usted es el especialista, de qué manera nos afecta al ser humano el COVID, el SARS-CoV-2. Desde el inicio de la pandemia se han ido turnando hipótesis sobre cuál es la afección del COVID. Neumonía, lo que se llama distrés respiratorio agudo, coágulos, como tú dices, toxinas. Y lo cierto es que aunque en un momento dado una que otra ha estado más en boga, la respuesta correcta es
todas las anteriores. Es decir, que en el COVID pasan muchas cosas, en un paciente puede predominar una de esas anomalías, en otro paciente pueden estar ocurriendo varias o todas simultáneamente, y así como tú bien dijiste, el COVID puede producir daño con fallo multiorgánico. Todos los órganos pueden estar afectados por el COVID. Ciertamente, los órganos que casi nunca están ausentes son los pulmones. La neumonía, las vías respiratorias son el órgano blanco principal del COVID, pero como bien dijiste, afecta el corazón, los riñones, el páncreas, el estómago, el cerebro. Prácticamente no hay un órgano que se haya escapado a la afección del COVID. La sangre. Porque circula por la sangre, por todo el torrente sanguíneo. Claro. Y esa es una de las razones por las que se ha convertido en una enfermedad tan catastrófica en la que han ya muerto varios millones de seres humanos. Incluso, bueno, he escuchado y leído de que la trascendencia de la enfermedad, aún luego que la persona deja de estar afectado por el virus, tiene también sus reacciones, ¿verdad? En materia de salud, en el organismo, el ser humano, luego de haber incluso salido del problema del virus, ¿no? Sí. ¿Qué realmente pasa luego de que una persona es diagnosticada ya fuera de peligro, fuera de este virus del COVID? Mira, al principio nosotros estábamos declarando al paciente curado de COVID después que ya no tenía síntomas y sus pruebas se negativizaban. Sin embargo, aprendimos sobre la marcha que eso lamentablemente no es cierto en todos los casos, porque quedan secuelas por COVID, que podemos dividir en dos grandes grupos. Secuelas, y la mayoría de las veces las orgánicas son pulmonares, en las que tú puedes ver en qué consiste la secuela. Por ejemplo, tú tuviste COVID y ya estás negativo y te sientes mejor, sin embargo, tienes algún síntoma, tos, te cansas más que antes, te hago una imagen de tus pulmones y veo que el COVID dejó algo que no estaba ahí antes de los pulmones, que puede ser hasta fibrosis en un grado extremo. Pero hay secuelas un poquito más misteriosas, en las que tú puedes tener los mismos síntomas que te mencioné anteriormente, pero sobre todo cansancio, problemas de memoria, problemas para concentrarte, problemas emocionales, depresión, y en la que todo lo que yo te hago, imágenes, laboratorios, están normales. Y sin embargo, es evidente que el paciente no está normal. O sea que hay secuelas que tienen una base orgánica demostrable y otras en las que no hay dicha base orgánica. Y estas debemos dividirlas en las secuelas de índole mental, emocional, pero a veces son de índole orgánica, aunque tú no puedes demostrar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, pacientes que eran muy vigorosos y muy activos antes de tener COVID y que ahora tú no le encuentras nada, tú te curaste del COVID, pero yo no tengo fuerza, yo no puedo pararme o camino 20 pasos y tengo que sentarme. O sea, lo recomendable sería que toda persona que haya padecido de esta enfermedad continúe chequeándose, ¿no? Absolutamente. Para quitar, ¿verdad?, la posibilidad de estas secuelas y que siga asistiendo a su médico y haciéndose los estudios pertinentes de manera que también pueda ir descartando cualquier otra situación que pueda producirle. Doctor, un tema también obligado es el tema de las vacunas. Definitivamente todas las afecciones y infecciones de las vías respiratorias se tratan con vacuna, la gran mayoría, la influenza, bueno, estamos hablando de influenza recientemente, pero en el caso del COVID también me gustaría que usted nos diera, ya que recientemente se aprobó la inoculación de niños
en la vacuna para niños entre 5 y 11 años. Pero sin embargo también hay algunas entidades como la Sociedad de Pediatría y otros organismos se han manifestado en contra porque dicen que no hay suficiente fuente, no hay suficiente aval para la aplicación de esta vacuna. Me gustaría, usted como profesional del área, que les dijera a la familia dominicana, a los padres dominicanos, ¿verdad?, en qué se basa, en qué se fundamenta y cuál es la seguridad que tiene la aplicación de esta vacuna en niños. Sí, mira, la palabra evidencia es la piedra fundamental del ejercicio de la ciencia. Un científico verdadero quiere actuar siempre en base a la evidencia. Los tiempos de la opinión de expertos o de la experiencia personal han pasado a la historia. Sin embargo, mira, todo en la vida es relativo y la evidencia no se escapa a esta relatividad. Hemos basado nuestros 40 y tantos años de ejercicio médico en un celoso cuidado de nuestra práctica en base a la evidencia. Pero nunca nos habíamos abocado a una situación de calamidad cataclísmica como la que ha representado el COVID. Por eso, a esos colegas científicos que lograron en un tiempo increíblemente corto idear y elaborar vacunas como la principal medida en contra de la pandemia, no tenemos otra cosa que quitarnos el sombrero y honrarlos. Las vacunas han demostrado ser el arma principal contra el COVID. Lo han demostrado en los adultos y ya lo han demostrado en los niños, porque a diferencia de lo que a veces se ha insinuado en los medios, sí hay estudios de niños con varias de las vacunas que estamos utilizando en nuestro país. La Sociedad de Pediatría, como bien tú dices, que conste que no son los pediatras, porque conozco muchos pediatras que están totalmente de acuerdo. La Sociedad de Pediatría fue invitada a la comisión que creó el gobierno para discutir la vacunación de COVID en niños de más de 5 años y aceptaron la invitación y en ese sentido participaron de las 2 sesiones que se han llevado a cabo. En lo personal, yo participé en mi doble figura de asesor médico del Poder Ejecutivo y director médico de Sedimat. Y antes de someter a votación si se aprobaba la vacunación con Sinovac, porque es la que tenemos, porque en el país hay Pfizer, pero la formulación es diferente para adultos y para niños, y nosotros tenemos la de adultos, nos comprometimos, todos los presentes, a que lo que acordara la mayoría iba a ser respetado por la totalidad. Lamentablemente, eso no se ha cumplido. Otra declaración que se dice que tampoco es cierta es, ok, le da COVID, pero no lo sufren, es muy benigno. No es cierto. En Estados Unidos han muerto casi 1,000 niños de COVID al día de hoy. Wow. En nuestro país hay, tanto en los 2 principales centros, el Robert Reed y en el Hugo Mendoza, nuestros colegas pediatras están desconsolados por la cantidad de pacientes graves en cuidado intensivo, pacientes pediátricos y algunos de ellos con mortalidad importante. Entonces, si queremos aplicarles a los niños un nivel de exigencia de evidencia que no aplicamos a los adultos, entonces no vamos a poder arreglar la situación, porque
aparte de que, como te he dicho, los niños sufren COVID frecuentemente y frecuentemente lo sufren grave y hasta mueren, además son vectores que transmiten el COVID a los abuelos que no están sanos, que tienen comorbilidades y otras enfermedades, de tal manera que yo no entiendo el porqué de la resistencia de una parte, reitero, de la directiva de la Sociedad Dominicana de Pediatría a esta vacuna cuando ellos, como adultos, se vacunaron. Y al momento que ellos se vacunaron, no existía la evidencia para ellos vacunarse. Así hubo una resistencia cuando hace algunos meses aprobamos la tercera dosis. Y sin embargo, hoy nadie levanta la voz en contra de la tercera dosis porque ha demostrado en la práctica, y fuimos el primer país del mundo en adoptarla como política de Estado. ¿No han tenido ustedes ninguna muestra de reacciones en lo que respecta a la vacuna? ¿En alguna persona ha tenido experiencia, datos de algunas personas? Por supuesto que sí. Digo, significativo, porque definitivamente todas las vacunas, ¿verdad? Tengo entendido, siempre tienen sus alguna que otra significativa. Ninguna mortalidad que yo conozca en el país, pero algunos pacientes han requerido incluso atención médica por reacciones que sin duda se deben a la vacuna. Pero, ¿qué te parece si te digo que comparado con otras vacunas tradicionales contra las que nadie protesta, es mucho menor los efectos secundarios de la vacuna de COVID? La de influenza, que tú mencionabas, una vacuna necesaria también, produce efectos secundarios mucho más frecuentes que la de COVID. Todas las vacunas rutinarias de la niñez y del adulto producen más efectos secundarios que la vacuna de COVID. O sea que a veces es un poco difícil de entender algunas posiciones que rayan en la tosudez. Así es. Me gustaría saber qué avances existen en materia de atención, ¿verdad?, para las afecciones de las vías respiratorias, en qué avances técnicos en el país, en nuestro país, qué se está haciendo y cuáles han sido esos logros en materia de tecnología, brevemente. Bueno, mira, en el país se está haciendo fundamentalmente todo lo que se hace en países desarrollados relacionados con enfermedades de las vías respiratorias, con la excepción de trasplantes de pulmón, que de los trasplantes de órganos es probablemente el más difícil de todos. Técnicamente, el seguimiento por la gran inmunosupresión que requiere, pero pruebas diagnósticas de toda índole, rehabilitación cardiopulmonar, la enfermedad respiratoria ha expandido mucho sus horizontes en las últimas décadas e incluso ha trascendido lo que se consideraba tradicionalmente como sistema respiratorio para abarcar, por ejemplo, la medicina crítica, cuidados intensivos. Este año acabamos de abrir, hace 3 meses, el primer programa de entrenamiento en el país, posgrado médico combinado de pulmonar y cuidados críticos en SEDIMAT. La medicina del sueño, que también es parte cada día más importante. Es otro tema bastante amplio, del que tenemos que hablar también en otro programa, ¿no? Sí. Bueno, yo definitivamente, doctor, yo tengo muchas inquietudes en nuestro chat. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo. Yo creo que usted va a tener que volver a este programa. Pero mientras tanto, una señora nos dice que su niño de 5 años tiene una tos persistente que no se le quita hace varias semanas. Yo he escuchado de la tosferina, precisamente hablando de una tos persistente. Entiendo que esa señora debe llevar al neumólogo su niño, ¿verdad?, si tiene tanto tiempo tosiendo. ¿Qué usted nos dice de este problema y sobre todo de esta afección de la tosferina? Ella dice, ¿qué edad tiene el niño? 5 años. 5 años. Debe llevarlo al pediatra. La mayoría de los casos de tos en niños no son situaciones de envergadura y el pediatra debe estar en condiciones de decidir si él puede tratarlo o si debe referirlo a un pediatra neumólogo. Por supuesto, como estamos en época de COVID, síntomas nuevos respiratorios como tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de pecho, son motivos para descartar que el paciente tenga COVID.
Si una persona tose mucho, se debe reprimir la tos. Muchos especialistas afirman de que no se debe de tomar medicamentos o sustancias para reprimir la tos. ¿Cuál es su consideración al respecto? En sentido general es así, pero hay circunstancias en que la tos es muy molestosa socialmente y puede ser perjudicial para el individuo. Por ejemplo, hay complicaciones de tos como fractura de costillas, ruptura del vaso, por ejemplo. O sea que hay circunstancias en las que no nos queda más remedio que tratar la tos directamente. Por supuesto, debemos estar concomitantemente tratando lo que está causando la tos. Doctor, por último, quisiéramos sus recomendaciones en lo que respecta a la salud de las vías respiratorias. ¿Cuál es la manera, de qué forma podemos nosotros evitar las diferentes complicaciones? Ya definitivamente en lo que respecta al COVID ya tenemos toda, ¿verdad?, una literatura de cómo tenemos que proceder para cuidarnos de este terrible virus. De las demás afecciones, ¿qué tenemos que hacer? Sobre todo que son infecciones y afecciones que se tornan y se toman con el contacto cerca, directo, quizás por la saliva, por la respiración, pero en materia de cuidado, ¿qué estilo de vida tenemos nosotros que llevar para evitar estas complicaciones? Mira, las vías aéreas son muy sensibles, entonces evitar la exposición a agentes que injurian estas vías aéreas, el cigarrillo, gases, donde haya gases en el ambiente, combustibles, en la medida de lo posible evitar la exposición o utilizar la protección adecuada. Ahorita tú mencionabas y conversamos sobre la juca y todas esas nuevas modalidades que son deleterias. Yo no estoy de acuerdo con la ley que prohíbe la juca, porque eso es cuestión de cada quien. Sí debe estar prohibida en lugares públicos, porque al igual que el fumar cigarrillo, no solamente es un asunto tuyo, tú molestas y le haces daño a la salud del que te queda cerca. Y a su propia salud, evidentemente. Claro, pero tú puedes considerarte dueño de tu propia salud y tu propio destino, pero no el de los demás. Así es. Y esto lo podemos extrapolar al COVID, porque cuando tú te niegas a vacunarte o cuando tú niegas a que se vacunen los niños, no solamente es tu propia salud o la de tus hijos, que no debería ser, sino que tú o uno de tus niños puede transmitirle el COVID a un adulto que puede incluso fallecer. Yo creo que las recomendaciones, podemos resumir, las recomendaciones principales es alejarse de exposiciones innecesarias que son injuriantes, el mantener la visita médica adecuada, y tenemos que caer en el COVID, todo el mundo vacunarse. Todo el que tenga más de 5 años de edad debe vacunarse de COVID. Así es. Bueno, doctor, nosotros estamos bien complacidos de esta participación suya. También espero que también nuestros amables amigos y amigas de la consulta médica hayamos aprendido mucho en este programa. Yo sí, yo definitivamente he aprendido mucho, doctor. Si usted tiene algún último mensaje para la población, este es el momento. No, mira, el mensaje es que desde el gobierno y desde todas las entidades de salud del país, que no necesariamente son gubernamentales, colegio médico, las sociedades especializadas, desde los centros médicos, no solamente el que yo dirijo, sino todos los centros médicos, toda la comunidad de salud, estamos codo a codo con el pueblo, con cada ciudadano, en esta desgracia que es el COVID, que por lo demás, aunque seamos médicos, no dejamos de sufrirla como pacientes, como ciudadanos. Todo esto lo estamos enfrentando juntos y lo vamos a mitigar y eventualmente a vencer juntos. Lo que hay que hacer es adherirse
a las directrices que nos dan los expertos. Así es, y que cada uno de nosotros también pongamos de nuestra parte, la parte que nos corresponde precisamente como parte de la población para erradicar todas estas enfermedades, sobre todo esta gran enfermedad que nos ha trastocado la vida en todo el mundo. Gracias, doctor. Hoy con la grata presencia del doctor Jorge Marte. Él es director médico de Sedimat y asesor médico del Poder Ejecutivo en materia de salud. Muchísimas gracias, doctor. También gracias a ustedes, amables amigos y amigas. Será pues hasta otra consulta médica. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.